Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos aquí nuevamente para poder preparar un material tutorial, siempre pensando en ustedes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la química. Bueno, van a disculpar más bien porque nos hemos demorado muchísimo para poder sacar este video, ¿no? Han pasado más o menos 2-3 meses, pero lo importante es que estamos aquí nuevamente, ¿ya? Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, nada más y nada menos que, ¿no?, enlaces químicos. Antes vamos a enviar saludos especiales a todos los estudiantes que nos siguen en realidad, y nos han pedido también que sigamos preparando materiales que preparemos pues pensando siempre en ustedes, ¿no? Muy bien, en especial a los señores, a los estudiantes que están postulando a diferentes universidades, en especial para los alumnos de CEPRUNSA, ¿no? Arequipa. Muy bien, ¿ya? Empezamos de una vez, ¿ya? Enlaces químicos. Vamos a hacer la parte de la introducción en forma muy general, ¿ok? Listo. A ver, ¿qué son los enlaces químicos? A ver, los enlaces químicos, bueno, pues vienen a ser aquellas fuerzas que mantienen unidos los átomos o moléculas, ¿no es cierto? Estos pueden ser de naturaleza electrostática o pueden ser de naturaleza electromagnética. Básicamente, en términos muy generales, nosotros sabemos que la fuerza electrostática va a estar presente en las sustancias iónicas y la fuerza electromagnética en las sustancias covalentes, ¿no? Muy bien. Hablar de enlaces químicos es interesante porque el tipo de enlace químico que van a presentar las sustancias, ¿no es cierto?, definen incluso el estado de agregación de la materia, es decir, por qué una sustancia se encuentra en el estado líquido, por qué se encuentra en el estado sólido y gaseoso respectivamente, ¿no? Muy bien, entonces en términos muy generales es que los enlaces químicos para su mejor estudio se van a clasificar en dos grandes grupos, que podemos tener enlaces interatómicos, que son entre átomos, y por otro lado intermoleculares, entre moléculas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí vamos a ver todos los enlaces interatómicos que tenemos pues de tipo enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, los enlaces metálicos, ¿no?, están presentes básicamente en las estructuras metálicas, es decir, en los metales, en todos los metales en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del cobre. Si nosotros tenemos, imagínate, más o menos un cubito de cobre o un retazo de cobre, pues tendremos ahí millones de átomos de cobre puro, ¿no es cierto? Y es que estos átomos están obviamente enlazados mediante una fuerza, ¿no?, muy especial, que se denomina simplemente enlace metálico, ¿no? Muy bien, así que ahí tenemos el cobre, podemos mencionar hierro, podemos mencionar la plata, podemos mencionar otros metales como por ejemplo el oro, que vendría siendo AU, ¿no es cierto? Etc. Ahora, para poder tener una idea nada más, ¿no?, vamos a ver que los átomos metálicos están enlazados de esta manera. Hay una teoría que nos explica que los átomos más o menos están así, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los núcleos de los átomos están así, cargados positivamente por los protones, ¿ok?, ¿no es cierto? Listo, en un metal, y que obviamente los electrones van a estar en la parte externa, ¿no? Por supuesto que sí, así van a estar los electrones, ¿no es cierto? A esto se le conoce como el flujo de electrones, y obviamente este viene a ser pues el modelo del mar de electrones, ¿no? Se le conoce como mar de electrones, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto es interesante porque explica la conducción de energía eléctrica. Nosotros sabemos que los metales son buenos conductores de energía eléctrica en términos muy generales. En especial, la plata es uno de los metales, ¿no?, que mejor conduce la energía eléctrica a temperatura ambiental, ¿no? Muy bien, entonces, como vuelvo a indicar, el enlace metálico está presente en los metales, ¿ya? Ok, y se explica esto con el mar de electrones. Muy bien, ahora pasamos a, ¿no?, un poquito a, ¿no?, hablar sobre los enlaces iónicos, o conocidos también como electrovalente. Obviamente, aquí hay una fuerza especial que se denomina electrostática, ¿ok? Listo. Ahora, como ejemplos podemos mencionar aquí, ¿no?, tenemos
NaCl, es el famoso cloruro de sodio, la sal de mesa. Pues lo tenemos todos los días en la cocina porque es una sustancia muy importante para que pueda dar, pues, ¿no es cierto?, un sabor característico a las comidas, ¿no es cierto? Tenemos aquí cloruro de sodio, podemos mencionar, por ejemplo, sulfuro de hierro, podemos mencionar aquí un óxido de cobre, etc., ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, estos ejemplos que hemos mencionado tienen algo en común, ¿no es cierto? Mira, está formado básicamente por un metal y un elemento no metal, elemento metálico y no metal, elemento metálico y no metal, ¿no es cierto? Entonces, en términos muy generales, podemos decir que estas sustancias binarias están formadas por un elemento metal y no metal, ¿no es cierto? Entonces, los enlaces iónicos básicamente están presentes en las sustancias que están formadas por un elemento metal acompañado por un elemento no metal, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera podemos obviamente reconocer que hay un enlace iónico o electrovalente que se da, pues, por la transferencia de electrones, que eso vamos a explicar con mayor profundidad en otros videos, ¿ok? Ya, en este caso, como te vuelvo a indicar, transferencia de electrones, ¿no? Transferencia de electrones porque se van a ganar o se van a perder electrones, por ende se van a formar cationes y aniones, ¿no? Transferencia de electrones. Muy bien. Por ejemplo, en el cloruro de sodio, el sodio viene a ser un catión y el cloro viene a ser, en este caso, anión, ¿verdad? Muy bien. Obviamente, a esta regla general que viene a ser metal más elemento químico no metal, obviamente hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones que tú debes saber como estudiante preuniversitario? Porque en los exámenes de admisión te van a hacer esas preguntas, ¿no? Algunas excepciones vamos a ver aquí. A ver, por ejemplo, tenemos que el berilio, que se encuentra, pues, en el grupo 2A, que es un elemento metálico, alcalino térreo, cuando va a formar un enlace con un elemento químico halógeno, que en este caso tenemos el flúor, que vendría a ser difluoruro de berilio, ¿no es cierto? Podemos tener aquí dibromuro de berilio, podemos mencionar aquí también dicloruro de berilio, tenemos diyoduro de berilio, y también podemos mencionar el óxido de berilio, y finalmente tricloruro de aluminio. Estas sustancias, a pesar de estar formadas básicamente por un elemento químico metálico, no metal, metal, no metal, metal, no metal, metal, no metal, ¿no es cierto? Son excepciones. A pesar de estar formadas por metal y no metal, presentan, pues, enlaces totalmente covalentes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hemos puesto como excepciones, ¿no? Muy bien, hay que resaltar esta parte siempre, por favor, ¿ya? Entonces, son sustancias totalmente covalentes. También vamos a explicar con mayor profundidad en otros videos, que específicamente vamos a desarrollar enlaces iónicos, la transferencia de electrones, cómo es que esto se da, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la pregunta general también es que el fundamento de enlaces químicos, ¿por qué los átomos forman enlaces en realidad? ¿Y por qué las moléculas se enlazan consigo mismo o con otras moléculas? ¿Por qué un átomo se enlaza con otros átomos? ¿No es cierto? Muy bien, entonces miren, en primer término es que los átomos o las moléculas se enlazan para poder, en este caso, adquirir un estado de menor energía y por lo tanto poder estabilizarse. ¿Y cuándo se explica esto en términos químicos? Que las sustancias se estabilizan simple y llanamente cuando en su capa externa, ¿no es cierto?, los átomos adquieren 8 electrones. Eso es muy importante, 8 electrones, y que por ende se parecen a los elementos químicos del grupo 8A, gases nobles, ¿no? A esto se le conoce también con la regla del octeto de Lewis, ¿no es cierto? Como que también el helio del mismo grupo 8A, que tiene 2 electrones, que vendría a ser, ¿no?, estable también, dueto, ¿no es cierto? Muy bien, entonces por estas dos razones es que los átomos se enlazan, ¿ya? Uno, para poder adquirir un estado de menor energía y poder estabilizarse, ¿no es cierto? Y adquirir una configuración electrónica de un gas noble. Eso es interesante para poder entender el por qué se dan los enlaces químicos, ¿ya? Muy bien. Ahora, obviamente hay excepciones, más excepciones aquí, ¿ya? Miren, como ya hemos mencionado, tenemos otros ejemplitos. Por ejemplo, valga la redundancia, perdón, tenemos el amonio, NH4. Este es un catión amonio que, si está enlazado a un elemento químico no metálico, como el caso de cloro, por ejemplo, aquí podemos mencionar cloruro de amonio, entonces esta sustancia está formada básicamente por elementos químicos no metálicos. Mira, nitrógeno es no metal. ¿Te das cuenta, no es cierto?
Muy bien. Hidrógeno es no metal, cloro es no metal. A pesar de estar formada por sustancias químicas o elementos químicos no metálicos, esta sustancia o el amonio, cuando se enlaza con otros elementos químicos no metálicos, va a presentar enlace iónico, ¿ya? Entonces esto es interesante, ¿ah? Mira, gánate esta parte, porque tú que estás postulando a las universidades, sobre todo a la UNSA, te van a hacer preguntas sobre estas excepciones, ¿ya? Ok, entonces enlace iónico. Ahora vamos a pasar a hablar sobre enlaces covalentes, ¿ya? Los enlaces covalentes más o menos se dan gracias a una fuerza de naturaleza electromagnética, como le hemos mencionado aquí, mira, electromagnética covalente, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? A ver, como ejemplos típicos, aquí podríamos mencionar, a ver, el agua, que es H2O, podríamos hablar del dióxido de carbono, de una sustancia ternaria que está formada por 3 elementos, podría ser ácido sulfúrico, podría hablar del ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Y así puedo mencionar más sustancias químicas. Pero tú dirás, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor, estos ejemplos realmente tienen algo en común? Mira, fíjate, mira, gánate con esto, mira. Está formado básicamente por elementos químicos no metálicos, mira, el hidrógeno es no metal, oxígeno es no metal. En este caso el dióxido de carbono es no metal, oxígeno es no metal. En el ácido sulfúrico, el hidrógeno es no metal, el azufre es un elemento químico no metal y el oxígeno también. Entonces, básicamente los enlaces covalentes están presentes pues en aquellas sustancias que están formadas por elementos químicos no metálicos, ¿ya? Entonces, un dato interesante aquí, ¿no? Elementos químicos no metálicos. Ok, listo. Obviamente que tenemos excepciones, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Estas sustancias que están formadas básicamente por metal y no metal son sustancias totalmente covalentes. Ahora, en términos generales sería eso con respecto a la clasificación de enlaces químicos, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, obviamente, estos enlaces químicos, tanto enlaces iónicos como covalentes, se explican también por la diferencia de electronegatividad. Y eso vamos a explicar en otros videos con mayor profundidad, ¿ok? Con diagramas de Lewis, etc. Ahora, tenemos por otro lado, como te mencioné al inicio, ¿no? Enlaces intermoleculares e intermoléculas. ¿Cómo es que imagínate, por ejemplo, tienes 1 litro de agua? ¿Te imaginas 1 litro de agua? ¿Sí? ¿Cuántos millones de moléculas de agua tendremos ahí? Millones, ¿no es cierto?, de moléculas de agua. Y cada molécula de agua, ¿no?, se enlazan con otras moléculas de agua. Y hay una fuerza ahí, ¿no? Esta se llama, esto viene a ser un enlace intermolecular. Entonces, las fuerzas intermoleculares más conocidas, ¿no es cierto?, vienen a ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, los puentes de hidrógeno. Están presentes en moléculas de agua. Ok, tenemos las fuerzas de London, ¿no es cierto? Muy bien. Ya sabes muy bien sobre enlaces químicos, la clasificación en forma muy general y por qué se dan los enlaces químicos, ¿no es cierto? Muy bien.